Buenos días. Sean bienvenidos a este seminario de investigación del Instituto Nacional de Medicina Genómica. El día de hoy nos acompaña el maestro Israel Aguilar Ordóñez, jefe de supercómputo del Instituto Nacional de Medicina Genómica. El maestro Aguilar es biomédico y próximo doctor en ciencias por la UNAM. Actualmente promueve la estandarización del cómputo científico y la bioinformática en el INMEGEN. Además, coordina un laboratorio bioinformático totalmente virtual enfocado en la creación de código libre y datos públicos para responder preguntas en genómica humana y microbioma. Durante los últimos 5 años se ha dedicado al estudio de la diversidad genómica en poblaciones mexicanas y hoy nos hablará sobre generación de datos genómicos en América Latina. Maestro Aguilar, sea bienvenido. Hola a todos, bienvenidos a este seminario de INMEGEN. Yo soy Israel Aguilar y soy el jefe de departamento de supercómputo en la subdirección de bioinformática. El día de hoy vengo a platicarles sobre un trabajo que hemos estado llevando a cabo en el último año como parte de mis estudios de doctorado, de lo último de mis estudios de doctorado. El título, como lo ven en pantalla, es Los genomas perdidos de América Latina y disculparán ustedes un poco por el título algo escandaloso. Pero la verdad es que la intención es llamar su atención. Espero que al final de esta presentación entiendan a qué me refiero con los genomas perdidos. Porque me adelanto un poquito, en realidad cuando estamos hablando de datos genómicos nunca nada está perdido, siempre y cuando lo podamos compartir. El trabajo que les voy a presentar hoy, bueno, lo presento yo, pero incluyo justamente aquí en nuestra diapositiva de presentación al alumno Josué Guzmán Linares, porque realmente mucho del trabajo de recopilación de datos que permitieron hacer el análisis que les voy a mostrar hoy fue suyo. Entonces, bueno, siempre hay que dar crédito a los alumnos cuando han hecho gran parte del trabajo, y este es el caso. Antes de comenzar, me gustaría hacer este pequeño disclaimer. Y tiene que ver con la sensibilidad de los temas que vamos a manejar. Trabajar con datos humanos siempre va a ser un tema sensible. Últimamente, conforme la modernidad nos va arrastrando más hacia la tecnología basada en datos, pues entendemos mejor cuestiones de privacidad, aunque a veces uno personalmente la cede muy fácilmente. Pero bueno, para cuestión de datos genómicos no es tan fácil, sobre todo cuando tratamos con datos genómicos de poblaciones indígenas, como va a ser el tema de hoy. Cuando tratamos con datos genómicos de poblaciones indígenas, debemos procurar el máximo respeto a las personas y a las culturas. La presentación que les voy a dar hoy les habla y resume análisis que hicimos y resultados científicos. Pero por cuestiones del tema y por cómo me emociona a veces la temática, probablemente no voy a poder evitar emitir alguna opinión o perspectiva personal. Quiero dejar muy claro que cualquier opinión extra que yo emita durante la charla es mi responsabilidad a nivel personal y no necesariamente refleja la opinión ni de mis compañeros de laboratorio, ni de mis estudiantes, ni del instituto, ni de la universidad. ¿De acuerdo? Sobre todo, les recomiendo que si ustedes están interesados en estos temas y quieren aprender un poco más sobre algo que yo ahorita estoy procesando como respeto genómico, les recomiendo mucho este libro que recién salió este año, Origin, de Jennifer Ruff, donde se narra un poco cómo ha sido el desarrollo de la genómica nativa en América, pero tomando en cuenta el punto de cómo las culturas que se están estudiando, cómo lo procesan o cómo les interesa o cómo les beneficia, ¿vale? Entonces, bueno, aquí les dejo esta portada por si ustedes quieren leerlo también. Es un buen libro, la verdad, es muy agradable de leer. Antes de comenzar a hablar de datos genómicos, ¿qué les parece si nos ponemos en contexto sobre la población indígena en América? Durante este trabajo llevamos a cabo la tarea de recopilar los censos oficiales de los diferentes países hogar de los grupos nativos. En este mapa les muestro la distribución de la población nativa a lo largo del continente. Verán destacados los 6 países que, de acuerdo a sus censos, contienen una población mayor al 1.000.000 de habitantes que se definen como pertenecientes a un grupo indígena. Además, es bien sabido que en cuanto a estudios genómicos, a pesar de que la población nativa es considerable realmente a nivel mundial, sobre todo si lo ven aquí en el continente, bueno, esa es la intención de esta diapositiva. De todos modos, se sabe que en cuanto a estudios genómicos, como pueden ver en este gráfico, se encuentra muy poco representada esta población. Lo que observamos en este gráfico es que menos del 1%
por aquí están el último colorcito de aquí de la barra, menos del 1% de los individuos que se han incluido en estudios de asociación genotipo-fenotipo o estudios tipo GWAS tienen ancestría mayoritariamente nativa americana. ¿Eso qué implica? Lo que eso significa es que la genómica que se ha estudiado de manera moderna probablemente es más europea y asiática que nativa americana. Entonces eso hace que probablemente los alcances y resultados de este tipo de estudios no sean aplicables o directamente aplicables a poblaciones como la nuestra. Obviamente eso no es definitivo, ese pequeño porcentaje puede expandirse siempre y cuando se hagan nuevos estudios que incluyan a estas poblaciones. Pero ¿por qué estudiamos los genomas nativos? ¿Qué es lo que nos dicen los genomas nativos? Bueno, aquí les ejemplifico muy rápidamente la forma en la que estudiamos los genomas. Si nosotros tuviéramos dos personas, aquí persona 1 y persona 2, y desdobláramos todo su genoma y pudiéramos ver los nucleótidos exactos que tienen cada posición del genoma, vamos a encontrar posiciones como esta, en las que persona 1 tiene un nucleótido, una C, y persona 2 tiene otro nucleótido, una T. Son diferentes en esta posición, son variantes. Estas son las famosas variantes que estudiamos. Y al identificar variantes particulares de los genomas nativos, podemos hacer algunos tipos de preguntas que les voy a mostrar más adelante. El punto aquí es, estudiamos estos pequeños cambios en el genoma y resulta que estos pequeños cambios en el genoma suelen estar más o menos representados en diferentes regiones del mundo. ¿Por qué? Porque reflejan un poco la historia de esa población, de dónde vienen, quiénes fueron sus ancestros, qué tamaño de población tuvieron, etc. Una de las cosas entonces por las que estudiamos los genomas es porque los genomas nos cuentan la historia de la especie. Ustedes saben que el Homo sapiens es una especie relativamente joven, con aproximadamente 200.000 años desde que se define como hombre moderno. También sabemos, o gran parte de la teoría que utilizamos en el laboratorio para estudiar estos genomas se basa en el modelo Out of Africa, que explica la forma en la que la especie Homo sapiens pudo poblar todo el mundo. No solo el continente de origen ni el continente que estaba junto, sino que cruzaron incluso un océano para poder poblar América. Que ojo con el cruzaron un océano moderno, pero en teoría cuando cruzaron, bueno, había una conexión terrestre que permitía el viaje terrestre. Esto que ven aquí es un largo viaje. Y parte de ese largo viaje se puede explicar a través de la arqueología y la antropología. Hay muchísimos estudios sobre artefactos que se encuentran en diferentes sitios arqueológicos, incluso huellas que datan desde hace muchísimos miles de años, que nos pueden ayudar a construir la historia de la especie a través de esas evidencias. Nunca van a ser definitivas porque hay controversias, ¿no? Si está bien datado, si está mal datado, si encontré algún otro artefacto con un poco más de antigüedad en otro lugar, etc. Como toda investigación, la arqueología y la antropología tienen sus detalles. Pero si se combinara la arqueología, la antropología y la genómica, entonces la genómica puede empezar a dar algunas pistas también de los caminos que siguieron las poblaciones. Esas pistas puede que coincidan con algunos hallazgos arqueológicos y antropológicos o puede que no. Y justamente la conjunción de estas tres disciplinas, arqueología, antropología y genómica, creo yo que son la forma más certera que tenemos ahora de construir el pasado de nuestra especie. Si nos enfocamos en esta última parte de este gran viaje que es el poblamiento de América, podemos pensar que los pobladores originales se enfrentaron a distintos climas, a distintos ecosistemas, nuevos microorganismos y patógenos, incluso diferentes fuentes de alimento. Y que estos nuevos cambios pudieron haber dejado una marca en los genomas de estas poblaciones. Tal cual lo ponemos aquí, algunas partes de la historia del viaje se pueden descifrar a partir de genomas nativos americanos modernos. Es en estas poblaciones modernas donde hay rastros de sus ancestros que pueden ayudarnos a construir principalmente diferentes rutas de migración y también algunas señales de adaptación, a partir de las cuales se puede intentar inferir que se enfrentaron a estos diferentes elementos.
El año pasado publicamos un estudio de genomas completos nativos mexicanos, representantes de 27 comunidades distintas a lo largo del país. Este es un ejemplo de un trabajo de genómica nativa regional que se utiliza para tratar de explicar parte de la historia del poblamiento del continente. Se secuenciaron y analizaron cerca de 100 genomas completos nativos mexicanos y sobre ellos hicimos análisis demográficos y análisis de detección de variantes de interés biomédico. Al final del proyecto catalogamos cerca de 9 millones de variantes genómicas en esta población, entre las cuales incluyen cerca de 50.000 variantes que no se reportan en ninguna otra población del mundo. Esto nos habla de que este tipo de proyectos regionales son los que se necesitan para poder conocer la diversidad local, de cierta manera, de las diferentes partes del continente. Si quieres leer más sobre este trabajo o acceder al catálogo completo de variantes, incluidas las frecuencias alélicas en la población nativa mexicana, te dejamos el link en la descripción de este video para que puedas ir al artículo original. Este trabajo es el resultado de muchos años de esfuerzo y de aprendizaje en Inmegen, y quizá el resultado más interesante de todo esto es la contribución que hacemos a la genómica nativa de América. Lo que pueden ver aquí en pantalla es una red construida a partir de 56 trabajos donde se generaron datos genómicos y se estudiaron y reportaron estos datos de manera similar al paper que nosotros publicamos el año pasado. Y bueno, para mí es personalmente emocionante que ahora el trabajo que hicimos forma parte de este gran cúmulo de estudios. Pero también cuando generamos este estudio, nos dimos cuenta de las limitaciones en el número de individuos que uno incluye en los análisis. Eso es algo bien sabido. Así que nos pusimos a pensar al finalizar el trabajo, ¿qué pasaría si fuese posible juntar todos los datos que se han generado en este cúmulo de estudios colectivos? ¿Qué tipo de preguntas podríamos responder y qué tan profundas podrían ser esas respuestas? Bueno, obviamente eso es un objetivo muy interesante. Hay varios grupos intentándolo. Y lo que a nosotros nos dio curiosidad este año pasado fue justamente revisar cada uno de estos estudios y preguntarnos dónde están los datos que se generaron y qué historia es la que pueden contar si estuvieran todos juntos. Entonces, de estas preguntas nace el proyecto corto que les voy a presentar hoy, donde nos propusimos recopilar cada uno de los estudios genómicos que incluyeran nativos americanos que se hayan publicado hasta la fecha. Entre los objetivos que teníamos y que cumplimos fue recopilar los accesos públicos a los datos genómicos, es decir, tener en un solo lugar los links con los que uno puede descargar los datos o solicitar los datos, y en caso de que eso no fuese posible, el dato de contacto de la persona responsable. ¿Cuál es la intención final de todo esto? Ofrecer un único lugar al que quienes quieran hacer estudios en genómica nativa puedan recurrir para encontrar todos los datos que en teoría están disponibles. Digo en teoría porque ahorita van a ver en unas diapositivas más adelante que el área de la genómica nativa cojea un poco en el aspecto de disponibilidad de datos. Pero bueno, entonces este proyecto comenzó por una búsqueda bibliográfica exhaustiva donde incluimos solo papers donde se hubieran analizado individuos reportados con ancestría nativa americana. Incluimos tanto estudios de DNA antiguo como DNA moderno, también denominado como DNA contemporáneo. Y el tercer criterio de inclusión de los estudios es que los datos fueran analizados de manera masiva por alguna de estas tres tecnologías genómicas: secuenciación de genoma completo, secuenciación de exoma completo o arrays de DNA. Como un breve paréntesis técnico, me gustaría mencionar la diferencia entre estas tres tecnologías. Al principio, sinceramente, estábamos contemplando solo incluir en esta revisión los datos de secuenciación de genoma completo, pero nos dimos cuenta de la gran cantidad de estudios que se siguen realizando con estas otras tecnologías. Entonces, por eso también estamos incluyéndolo.
Pero bueno, en el paréntesis técnico les recuerdo que la secuenciación de genoma completo pues nos da un panorama completo de los individuos que se están estudiando. No hay, digamos, no hay pedazo que nos falte de los genomas que se están secuenciando. Por otro lado, la secuenciación de exoma completo es como ver los pedazos importantes de la fotografía. Podemos omitir algunas partes, pero nos permite seguir haciendo estudios relevantes. Y la tercera tecnología, los arrays de DNA, si bien no nos muestran toda la fotografía completa, nos muestran pedacitos suficientes para tener el panorama. Sin embargo, siempre nos van a seguir faltando algunos huecos, ¿no? Entonces, bueno, esto se los quiero comentar simplemente para algunos puntos que vamos a discutir más adelante. Opinión personal mía, los estudios genómicos de este tipo me parece que cuando se hacen con secuenciación de genoma completo aportan muchísimo más a la posteridad porque habrá más preguntas que se puedan hacer cuando sepamos más sobre algunas regiones complejas del genoma. Y ahora sí, pues entonces a esos 56 artículos de genómica nativa que encontramos con estos criterios, les hicimos algunas preguntas. La primera de las preguntas fue ¿cuántos nativos americanos han sido estudiados por tecnologías genómicas? Y la respuesta es sinceramente muy alentadora. En esta figura tienen en el panel A una línea del tiempo, donde sobre el eje X tenemos diferentes años y sobre el eje Y tenemos diferentes tecnologías. Tenemos un carril para tecnologías, para estudios hechos con tecnología de arreglos de DNA, un carril para estudios hechos con tecnologías de exoma completo y uno para genoma completo. Cada uno de los puntitos que ven en estas líneas del tiempo es un estudio de genómica poblacional que se hizo incluyendo a población nativa americana. El tamaño del punto nos habla de cuántos individuos se incluyeron en el estudio y el color del punto nos habla de la disponibilidad de los datos. Lo que quisiéramos ver aquí son muchos colores verdes o muchos puntos verdes porque eso nos diría que los datos están directamente disponibles. Básicamente catalogamos los estudios en 3 tipos de disponibilidad. En verdecito cuando los datos ofrecían un link directo para descarga o para acceso a una base de datos. Parcial cuando no se proveían links directos de descarga, pero sí las instrucciones para acceder a los datos. Y en rojo cuando no había disponibilidad de datos y se requiere de un contacto directo con los responsables de los datos para acceder a ellos. Lo que podemos ver es que cada vez hay más estudios de este tipo y cada vez incluyen a más individuos. Por otro lado, en el panel B vemos una línea acumulativa de cuántos individuos se han estudiado en total cuando los dividimos por tecnologías. Tenemos en azulito los individuos estudiados por genoma completo, en este color oscuro los individuos estudiados por arrays de DNA y en naranja los individuos estudiados por exoma completo. Podemos ver en general que los proyectos de genómica nativa americana van en incremento y que cada vez hay más proyectos con más individuos. Una cosa súper interesante, si recuerdan, les decía yo hace un momento que cuando se hacen los estudios con genomas completos, nos permite hacer más preguntas en este momento, pero también más preguntas a la posteridad. Una cosa muy interesante es que la marca de los 1000 genomas nativos americanos estudiados y reportados se rebasó ya desde 2018. Hay 1200, por ahí de 1200 genomas completos nativos americanos reportados. ¿Qué nos pueden decir estos genomas? No lo sé, todavía no lo sabemos, pero esperamos que en algún momento podamos tener una conjunción de todos estos datos para hacer preguntas más interesantes. Otra pregunta que le hicimos a estos 56 artículos fue, bueno, si son tantos, ¿dónde están? ¿Dónde están estos genomas nativos? ¿Están públicos? ¿Dónde están guardados? Etcétera. Y lo que encontramos es esto, un poco algo que ya notábamos como partícipes del área, o sea, como gente que se dedica a este tipo de estudios, ya lo notábamos, pero no teníamos los números duros en realidad. Y aquí están los números. Los datos en genómica nativa americana no se comparten. Nuevamente aquí tienen una línea del tiempo a lo largo de los años y está dividido por tecnología de genoma completo, de exoma completo y de arrays, ¿de acuerdo? Y lo que ven aquí en el gráfico es el porcentaje de la información generada que se comparte. Ojalá todo fuera verdecito o un poco más verde, pero no.
mucha de la información genómica que se ha generado no está claramente disponible. No digo que no esté disponible, seguramente si haces la petición upon request o algunos de los otros métodos que mencionó José, seguramente estarán ahí, pero sigue siendo una barrera, ¿de acuerdo? Sigue siendo una barrera y va a ser un problema para poder integrar estos datos y poder hacerles nuevas preguntas. También quisiera aprovechar este momento para platicarles por qué insistimos tanto en compartir los datos. Ustedes lo saben porque vivimos aquí en México, pero no hay mucho presupuesto para hacer en ciencia. Y en Latinoamérica no hay mucha diferencia. Entonces, si estos datos están ahí y te podrían servir para entrenar a nuevas personas en hacer genómica, para involucrar a los países que son, les llamamos home countries, o a los países que son el hogar de estas poblaciones, para entrenarlos en hacerse partícipes de sus propios estudios, ¿por qué no está libre esta data? ¿O por qué no hay mecanismos claros y directos para poder conjuntarla? Pero bueno, es parte de lo que estamos trabajando. Este primer trabajo solo es para ponernos en contexto o ver cuál es el panorama, pero en realidad los pasos siguientes son ver si de verdad podemos liberar estos datos, si podemos poner de acuerdo a todas las personas que han participado en estos estudios, si podemos hacerlo de manera correcta y respetuosa. Todos esos son los datos. Pero el problema central es este que tienen en pantalla. Si nos enfocamos solo en los datos de genoma completo, apenas el 25% de los datos que se han generado están públicamente disponibles. En cuanto a exomas, la mayoría no lo están. Y en cuanto a microarreglos, tampoco. Ahora, esto no es no comparto por no comparto. Hay implicaciones éticas y probablemente legales detrás de esto, de las cuales les voy a hablar un poco más al rato. Entonces, insisto con esto, ¿no? Este panorama que tienen aquí es un freno al desarrollo de la genómica en América Latina. Otra pregunta que le hicimos a estos datos fue ¿quién estudia los genomas nativos? ¿No? Obviamente es como de, bueno, y supongo que los países hogar están estudiando a sus mismas poblaciones, ¿no? Y la respuesta es más o menos. Pueden ver aquí de los 56 estudios que encontramos, nos pusimos a desmenuzar y ver cuáles eran las instituciones de investigación donde trabajaba el primer autor, o que le daban recursos, albergue, lo que quieran al primer autor, y al autor de correspondencia, que como ustedes saben en la estructura académica son como las posiciones que lideran los proyectos. Y se parecen muchísimo las distribuciones. Estados Unidos, Dinamarca y México están entre las primeras posiciones en cuanto al número de estudios que se lideran, y de ahí van a ver participación de muchos países. A algunos les sorprenderá, no me acuerdo si está por aquí Estonia, me parece, y hay algunos países europeos que tú dices, bueno, Estonia, ¿por qué le interesa estudiar a los países nativos americanos? En realidad es porque formaron parte de estudios internacionales mucho más amplios que incluyeron poblaciones nativas, ¿no? Por eso aparecen ahí. Lo importante de aquí es que busquen ustedes a Venezuela, busquen ustedes a Brasil, busquen ustedes a Colombia, y no tienen tanta presencia como deberían, de acuerdo, o bueno, como yo sugiero que deberían, de acuerdo a su población nativa. O sea, tienen bastante población nativa, tienen muchísima diversidad, muchísimos grupos y muchísimos individuos, y aún así no están participando en estos estudios. Así que nuestro mensaje aquí es, hace falta muchísima más participación por parte de los países hogar de los grupos nativos. Otra pregunta que hicimos fue ¿qué grupos nativos no han sido representados? Si recuerdan, el título de esta charla es Los genomas perdidos de América Latina. Hasta ahorita les he hablado de que hemos encontrado los papers y hemos encontrado los grupos que han sido estudiados y dónde están. Pero obviamente pues existe la otra cara de la moneda. ¿Cuáles son los que no han sido representados? Entonces Josué se dio a la tarea hace mucho tiempo de buscar en los censos oficiales de los países hogar cuáles eran los grupos nativos que se habían reportado, y más o menos si lo encontrábamos el tamaño de las poblaciones de esos grupos nativos. Comparando esa información de los censos oficiales con los reportes de los grupos nativos que encontramos en los papers, podemos cruzar la información y ver cuáles son los grupos que no aparecen en los papers o no han aparecido todavía. Y lo tienen aquí. Este es un resumen de esto. Tenemos diferentes tipos de grupos nativos dependiendo del tamaño poblacional reportado en los censos, desde grupos con menos de 100 personas hasta grupos con poblaciones entre 100,000 y 1,000,000 de habitantes, que es bastante, ¿no? Vean lo que les mencionaba hace rato aquí. Brasil tiene bastantes grupos, hay mucha diversidad en Brasil todavía por conocer. Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina, etcétera.
¿de acuerdo? Hay muchas razones por las que esto pasa. La genómica humana, a ver, también es buen momento para platicarles algo. Nosotros al final somos biólogos computacionales. Nosotros vemos el teclado, nosotros vemos programas y todo esto. La genómica humana, el estudio de la genómica humana requiere un pensamiento muy, muy, muy multidisciplinario. Entonces, esto, si bien nosotros hoy venimos a platicarles desde el punto de vista muy académico de qué hay y dónde hay, todo esto tiene implicaciones geopolíticas. Los grupos que faltan no es porque no quieran participar, tal vez, o porque alguien no los quiere incluir, sino porque tal vez hay unas cuantas minucias ahí que resolver antes de poder integrarlos de manera sensata y manera respetuosa a estos estudios, ¿no? Pero bueno, la realidad es que aquí está, hay diversidad que no estamos capturando y gracias a los censos podemos saber dónde falta más esa diversidad. Todo lo que les estamos presentando hoy es parte de un trabajo de revisión que estamos preparando para publicación. Nosotros esperamos, por ejemplo, que esta simple tabla sepa o sirva para enfocar los futuros estudios genómicos a cerrar más esta brecha de subrepresentación de los grupos nativos. ¿De acuerdo? Insisto con esto, los países hogar falta también que se involucren como líderes de proyectos, porque si recuerdan esta otra diapositiva, aquí siguen faltando muchos de los nombres que están muy arriba de la tabla en esta posición. Y esto es también súper importante, tampoco se trata de incluir a los grupos y incluir a los países hogar como colaboradores o lo que sea, ¿no? Tanto los países hogar como los grupos nativos deben de evitar convertirse en meros proveedores de muestras. Este es un problema súper común, yo lo veo así, yo lo veo muy así. En lugares donde la genómica está muy, muy avanzada, las cosas que yo les estoy planteando aquí, los análisis de genoma completo, pónganlo así, ya son triviales, es algo que se resolvió hace 5 años, pero para nosotros todavía son incluso emocionantes, o sea, todavía son incluso problemas con los que te despiertas con ganas de, ok, hoy voy a resolver el llamado de variantes, por decirles algo técnico, ¿no? Entonces, en esta discrepancia de avance tecnológico, si ustedes toman una mentalidad solo de quiero lo más rápido ya, quizá lo más sencillo sea, bueno, vamos a integrar a los nuevos grupos y a los nuevos países, que nos pasen las muestras nada más y aquí lo hacemos todo en un mes, en 2 meses. Eso es muy riesgoso y es muy seductor también, repito, desde el punto de vista de productividad. Pero lo que nosotros hemos estado platicando últimamente con gente que hace genómica en Latinoamérica es, se puede hacer en Latinoamérica, te va a tomar más tiempo, pero si estás dispuesto a absorber ese riesgo y absorber ese tiempo, vas a aprender. O sea, no solo vas a ser un proveedor de muestra, vas a aprender durante el procedimiento. Quizá aprendas a hacer este tipo de estudios por tu cuenta. Quizá aprendas, como lo vas a ver de primera mano, aprendas la importancia de estos estudios más allá de generar millones y millones de numeritos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es súper importante. Hay que involucrarnos, sí, pero hay que involucrarnos en papeles relevantes. Y ese mensaje va al doble para las comunidades o los grupos nativos que quieran participar en esto. Realmente, ¿por qué te interesa participar y qué esperas de este tipo de proyectos? ¿Vale? ¿Por qué insistimos tanto en cerrar la brecha y en liberar los datos? Esto es algo en general que pienso para todo tipo de área genómica, no solo para la humana, pero la vida, si lo piensan, es un gran experimento. Cada uno de ustedes, su genoma es una condición única que apareció. Y todavía si nos vamos un poco más arriba y lo vemos en su contexto, es todavía mucho más único. Entonces, si la vida es un gran experimento, para descifrarlo en realidad necesitamos datos. Eso es lo que nos va a revelar qué está pasando en el planeta. Yo considero que es nuestro deber como científicos registrar y compartir la información que estudiamos. Y en el compartirlo debemos cuidar hacerlo de manera organizada, de manera segura y en genómica humana de manera respetuosa. De manera respetuosa en a qué se comprometió uno con los participantes de los estudios. Los estudios en genómica humana son un poco más complejos desde el punto de vista bioético porque involucran, no solo porque involucran humanos, porque eso pasa en otros lados, involucra lo más íntimo que tiene el humano, que es su genoma. Piensen en qué cosa más íntima tienen ustedes. Nada, ¿no? O sea, ni los calzones son tan íntimos como el genoma. Entonces, tenemos ahí a mí me causa todavía un conflicto mental porque es como de, los datos son muy importantes, sí, pero las personas que generaron los datos son todavía más importantes.
Entonces hay como hay un detalle entre, bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? Entonces, repito, lo que les platicamos hoy y mi grupo de investigación, nos enfocamos mucho a la parte genómica, a la parte computacional. Y ojalá la cabeza nos diera para que mientras estamos tecleando y mientras estamos viendo los resultados, estemos también resolviendo los aspectos bioéticos de estos proyectos. Pero la realidad es que este trabajo tiene que ser multidisciplinario. Y en estudios como estos, la bioética debe ser el punto de partida, ¿de acuerdo? Eh, no, el review que estamos haciendo no profundiza, por ejemplo, en los consentimientos informados de estos estudios. No, tampoco nos pusimos en contacto con las personas directamente para preguntarles o pedir algún resumen de por qué o qué están protegiendo o bajo qué argumentos están protegiendo. Y no estoy cuestionando la protección, simplemente quiero entender cuáles son las reglas que estamos poniendo para mejorar esas reglas en el futuro. Pero bueno, la genómica poblacional es una de las áreas más multidisciplinarias que conozco. Requiere de la participación de antropólogos, requiere de la participación de biólogos computacionales, de técnicos y laboratoristas, y yo les diría que requiere hasta de abogados este tipo de proyectos. Entonces, si ustedes en el futuro forman parte del comité de planeación o conocen a alguien que esté planeando este tipo de proyectos, de verdad recomiéndenle que se acerque incluso a un abogado, o sea, que lo integren como parte del equipo de trabajo, porque se deben de proteger tanto a los pueblos como a los participantes, como a los investigadores, ¿de acuerdo? Y voy a insistir en esto, somos ya especializados en un tema, en técnicas, en herramientas. Sí, ya es pedirle demasiado a un cerebro que además estemos súper al tanto en cuestiones de leyes, etcétera. Entonces, trabajemos muy bien en equipo. Veo que entre el público está el doctor Pablo Morales. Pablo Morales es un antropólogo que conocí hace más de un año y él me cambió muchísimo la forma en la que yo veo este tipo de cosas, simplemente porque me compartió sus inquietudes y sus preguntas y lo que él notaba, inclusive lo que los líderes de pueblos originarios le habían transmitido a él. Y bueno, voy a insistir en esto, hay que nutrirnos, no hay que quedarnos los biólogos, no hay que quedarnos en la computadora, los antropólogos, no hay que quedarnos nada más en caminar y andar por ahí divagando y pensando cómo proteger las cosas. No, hay que hacer muy buen equipo y decir, a ver, ¿por qué piensas esto tú? ¿Y tú por qué piensas esto? ¿De acuerdo? Y aquí todavía hay un nivel más de complejidad, que es cómo se involucran y cómo participan los pueblos nativos, que al final pues son sujetos de estudio, ¿de acuerdo? Estas tres preguntas me rebasan por completo a mí y insistiré en que requieren de trabajo multidisciplinario. ¿Cómo se protegen a esos pueblos? Recuerden que muchos de estos pueblos sufren ya condiciones de marginación. ¿Cómo se benefician estos pueblos? Muchos de estos trabajos tienen que ver con genómica, con medicina genómica. Y yo voy a ser bien sincero, hay una pregunta antes de la medicina genómica y es las condiciones básicas de vida y la medicina más básica del mundo. Si esa medicina no puede llegar a comunidades muy lejanas, entonces, ¿cómo se supone que vamos a hacer llegar la medicina genómica? ¿De acuerdo? Y ese tipo de preguntas están ahí y se tienen que resolver. Y esto también es muy interesante. ¿Por qué le interesa a los pueblos nativos participar en este tipo de estudios? ¿De verdad les interesa conocer su historia evolutiva? ¿De verdad quieren saber algún otro tipo de preguntas que se responden con estos estudios? A nosotros como científicos nos dan curiosidad, pero a los pueblos, ¿qué les da curiosidad de este tipo de estudios? ¿De acuerdo? Ahora entonces, si resolviéramos todo esto, ¿se imaginan ustedes una América donde todos los datos se compartieran de manera respetuosa? Los datos o la data tiene una propiedad muy importante. Cuando los datos se suman, en realidad se están multiplicando. Y me refiero a un genoma más un genoma no son dos genomas, son muchísimas preguntas que puedes hacer. Y 1000 genomas son muchísimas más preguntas. Y mientras más diversos sean, de diferentes regiones del mundo, con diferentes edades, con diferentes contextos, más preguntas se pueden hacer. Y lo mejor de esto es que los datos se quedan. Ustedes saben que el Internet no olvida, ¿no? Es algo que decimos mucho. La foto ridícula que subiste a Facebook hace 2 años, ahí sigue y ahí seguirá hasta que se pudre el último servidor de Facebook seguramente. Y entonces con los datos pasa lo, imagínense, si eso es con los datos triviales, con los datos tan importantes como los de genómica humana, pasa todavía más. Esos datos van a estar ahí y siempre vamos a poder seguir sumando y sumando y sumando. Y el límite entonces, si la data fuera libre, ya no sería el cómo vamos a generar los datos, sino qué preguntas se nos ocurren. Y eso, por más que el presupuesto sea escaso en Latinoamérica,
el qué preguntas se nos ocurren depende de las personas. Y créanme que tenemos personas con muchísimo talento que pueden hacer preguntas interesantes si nosotros les damos la materia prima, que son los datos. ¿De acuerdo? Entonces, al final, los datos libres en América Latina nos van a permitir hacer un estudio más completo de toda la historia evolutiva del continente. En lugar de ver solo el estudio de la evolución, de la historia evolutiva en Perú, en México, en Colombia, en Venezuela, en una región de Colombia, vamos a poder hacer una pregunta un poco más integrada. ¿Dale? ¿De acuerdo? Y esto también es muy importante para mí. Estas preguntas van a poder ser hechas por cualquier investigador o investigadora en el planeta. Ni siquiera va a tener que estar en Latinoamérica o en una institución de investigación. Puedes hacerlo. Hay una cosa que se llama, lo olvidé ahorita, no me acuerdo si es antropología molecular de sofá o investigación de sofá, lo que sea, pero es mientras yo tenga acceso a una computadora y tenga ciertas habilidades y los datos estén disponibles, yo puedo hacer investigación o preguntas de investigación en genómica desde la comunidad de mi sillón. ¿De acuerdo? Voy a insistir en este punto. No se trata de compartir por compartir, sino que lo hagamos de manera segura y respetuosa. Para ir terminando y resumir la charla de hoy, les quiero comentar estos puntos nada más. Encontramos 13.706 individuos nativos americanos estudiados por proyectos genómicos. De estos, casi 1.300 han provisto un genoma completo, la foto completa de quiénes son. Menos del 25% de esto está abiertamente disponible. Nosotros consideramos, y este va a ser nuestro mensaje, yo creo por lo menos del próximo año, hasta ver qué tanto podemos avanzar, que vale mucho la pena coordinar los esfuerzos futuros para liberar de manera respetuosa esos genomas nativos y los que se tengan que generar. Esto conlleva muchísimo simplemente ponerse a hablar entre todos los participantes de este tipo de estudios. Bueno, y esto es nuestro mensaje de siempre. Sorry que esté hablando de Latinoamérica y que esté en inglés, pero fluye mejor en la boca. Data sharing is caring, ¿de acuerdo? O sea, compartir tus datos es que te importa la ciencia y que te importa tu tema. Y bueno, si se quedaron un poquillo picados con la historia, no les dije dónde están los genomas, porque las ligas y todo eso forman parte de los materiales que estamos preparando para el preprint de un review. Entonces, espero que lo tengamos en próximas semanas. Obviamente este tipo de trabajos se hace en equipo, no es el trabajo ni el de Josué ni mío, en realidad son trabajos grupales, así que aquí les quiero agradecer a las instituciones que pues, nos dejan ser estudiantes ahí, nos dejan hacer investigación ahí, al doctor Enrique Moret, que es el líder del grupo en el que trabajamos, al doctor Pablo Morales Males, que les repito, él como antropólogo me dio una visión completamente diferente de lo que hacíamos, y eso es muy nutritivo, y a todos mis alumnos, que también voy a insistir en esto siempre, los alumnos son quien hace la ciencia, sin ellos yo no tendría nada que venir a decir aquí. Al CONACYT también nos ha apoyado como parte de un par de becas al trabajo de los alumnos y al programa Delfín, que gracias a sus estancias de investigación también pudimos avanzar en este proyecto. Si tienen alguna duda, aquí les dejo mis redes de contacto. Si quieren estar pendientes de este review también, bueno, por ahí estará apareciendo. Normalmente soy como muy vocal con el trabajo que hacemos, así que verán por ahí la información. Y pues nada, les agradezco mucho su atención. Si tienen preguntas o comentarios, adelante.